Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta hora estoy contento, motivado, bendecido por Dios. En esta hora quiero hablar acerca de un tema básico y creo que siempre es importante que hablemos acerca de la oración. El tema que vamos a hablar ahora, este breve comentario, es acerca de la oración, la llave para toda oración, la llave que abre toda oración. Cuando hablamos de oración, podemos definir la oración como la forma que podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Es la vía principal por la cual nosotros podemos comunicarnos con nuestros padres. La oración es muy importante desde los tiempos más antiguos, pues se ha considerado la oración como la parte más importante, la forma más importante de poder comunicarnos con Dios. Todos los hombres de Dios se comunicaban con Dios a través de la oración, aunque en el tiempo del tabernáculo, el tiempo del levirato, cuando la tribu de Leví se encargaba de los utensilios y los asuntos del templo, se utilizaba algo como el urín y el tumín para tomar alguna decisión importante, que eran unos artefactos que utilizaban ellos para saber una decisión, si podían ir o no a una guerra o tomar cualquier tipo de decisión. Pero Dios estableció la oración como lo más importante para comunicarse con Él. Cuando Abraham hablaba con Dios, lo hacía a través de la oración. La oración no como un método, sino una forma de hablar cara a cara con Él. Abraham hablaba con Dios como yo puedo hablar con cualquier persona hoy en día. ¿Qué pasa? La oración, cuando se vuelve método, se vuelve complicada, porque yo he leído muchos libros acerca de la oración y la mayoría de los libros que he leído de la oración o acerca de la oración ponen como muchos métodos: 10 puntos para que la oración sea escuchada, 21 reglas para que Dios escuche tu oración, 30 pasos hacia la comunión con Dios. Y la oración es sencilla, mis hermanos, de tal manera que Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Hijo de Dios, cuando habla acerca de la oración, dice que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar como Juan le había enseñado a sus discípulos. En Lucas 11, 2 al 4 y en Mateo 6, del 5 al 15, que es donde nos vamos a basar para dar una breve explicación acerca de la oración, la llave que abre todas las cosas. Dice en el versículo 5 de Mateo: y cuando ores, escucha esto, no seas como los hipócritas. ¿Y cómo son los hipócritas? Hay hipócritas que oran. ¿Cómo oran los hipócritas? Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Vamos a aclarar algo. Al Jesús decir que los hipócritas oran de pie, algunos pueden pensar que orar de pie está mal. No. Esos hipócritas que oraban de pies en las plazas, oraban para ser visto de los hombres. Jesús dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, esos hipócritas que oran en las plazas para que los hombres lo vean y digan: ay, qué piadosos, mira cómo son esos hombres de Dios. Jesús dice: ya tienen su recompensa. Su recompensa no vendrá de Dios, sino que su recompensa vendrá de los hombres. Esas adulaciones, esas alabanzas que le dan los hombres a ellos por verlo orar de pie en las plazas y en las sinagogas, es su recompensa. No vendrá recompensa de Dios, porque en su corazón ellos están orando así para ser visto de los hombres. Jesús lo dice: los hipócritas le gustan que los aluden, que los alaban, le gustan que los hombres les den reconocimiento. Entonces le dice a sus discípulos: más tú, más ustedes, cuando oren, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te va a recompensar en público. Mira cómo vemos esta dicotomía. Los hipócritas oran de pie para ser vistos por los hombres. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes, mis discípulos, no van a ser así, sino que ustedes entrarán en su recámara. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es, busquen un lugar secreto donde estén tú y Dios. Y tu Padre que ve aún en lo secreto te va a recompensar en público. Lo primero, la primera llave que tenemos que tener en cuenta para que nuestro Padre pues nos escuche y agrade la oración que hagamos delante de Él, es que lo hagamos en secreto. Ahora, ¿está mal orar en la calle? No, si hay una campaña, pues oramos en la calle. Si hay una actividad que amerite que oremos en la calle, se puede orar en la calle. Aquí el punto es no buscar las alugaciones y alabanza de los hombres, sino la recompensa que viene del cielo. Lo más importante es orar en secreto a Dios, que tú entres en comunión con el Padre en lugar apartado. Esto en la comunidad hebrea se le llama ibodedut. Ibodedut es una comunión entre Dios y tú, a solas con Dios, un lugar apartado donde tú puedas concentrarte y puedas abrirte delante de Dios. Jesús dice, mas tú entra a tu aposento y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y orando, ojo con esto, no uséis vanas repeticiones. O sea, el secreto de la oración no es repetir. No, o sea, dice Jesús, no usen vanas repeticiones. La palabra vana aquí viene de la misma palabra o raíz de la palabra que utiliza Salomón como vanidad, y significa despropósito. O sea, no tiene sentido que tú le estés repitiendo a Dios como un rosario, por hablarlo claro, porque eso no va a convencer a Dios. Nosotros nunca vamos a convencer a Dios, porque Dios lo sabe todo. Jesús dice, con los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. Tiene que tener en cuenta que a quien Jesús le está hablando es una comunidad judía, hebrea. Pero no solamente la comunidad judía y hebrea oraba al Padre. Todas las naciones que existían alrededor de Israel tenían templos, tenían sacerdotes y tenían sus dioses falsos. Y Jesús sabía que ellos, cuando oraban, repetían, pensando que por sus palabrerías iban a ser escuchados. No iban a ser escuchados, primero, porque a quienes le oraran no eran dioses, eran dioses falsos. Y segundo, no vamos a convencer a Dios repitiendo y repitiendo. Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, que no repitan pensando que por su palabrería van a ser escuchados. La oración tiene que ser algo espontáneo. La oración tiene que ser algo normal, como respirar, como tú hablar, como decía Dios, que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Aquí el término cara a cara no es face to face, no es una cara física, sino es una intimidad tan grande entre estas dos personas que si hablaban como cualquier amigo puede hablarle a cualquier persona. A eso se refiere. Cara a cara es una intimidad, una comunión, un nivel de ibodedut tan grande que Moisés, a pesar de que Dios le había prohibido entrar en el tabernáculo cuando la nube se esté manifestando, Moisés, cuando tenía problema, entraba al tabernáculo y la nube no lo mataba. Por el nivel de intimidad, de ibodedut, por el nivel de conciencia tan alto que tenía Moisés de Dios, que sabía cuándo, cómo y por dónde tocar a Dios. Por eso dijo Dios en una ocasión de Moisés, cuando se levante cualquier profeta, yo hablaré con ellos a través de sueños, visiones, pero ninguno sería como Moisés, al cual yo le hablaba cara a cara. Jesús dice, no hagan de esa forma. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque los gentiles no conocen el secreto de la oración, la llave de la oración. Pero Jesús se le está dando a sus discípulos, no sean hipócritas, ni repiten tanto una cosa a Dios, como que a Dios se le puede olvidar. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad mucho antes de que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así. Entonces, aquí viene Jesús a darme el secreto de la oración, la llave que lo abre todo. Jesús dice, ustedes oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos.
Lastimosamente esta oración del Padre Nuestro, la iglesia tradicional la ha hecho suya, pero esta oración no pertenece a la iglesia católica. Esta oración de hecho es un código, una clave, donde Jesús da varios puntos importantes. Por ejemplo, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Jesús está enseñando que es que nuestro Padre está en los cielos. Primero dice, el término Padre nuestro habla de intimidad, habla de comunión, habla de como cuando un padre se abre y está atento a la oración de sus hijos. Padre nuestro, lo primero que dice es que tenemos un Padre. ¿Y dónde está ese Padre? Ese Padre está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre, reverencia. Eso habla de reverencia, porque nuestro Padre es un Dios asequible, pero sin olvidar que es santo, que es 3 veces santo, que hay que reverenciar el santo nombre de Dios. Así como nosotros no le hablamos a nuestro Padre por su nombre, por un asunto de respeto. Yo nunca le menciono el nombre a mi Padre. Yo le digo o Padre o otro nombre que podamos utilizar los hijos. Pero el no mencionar el nombre del Padre habla de respeto, más no de miedo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, reverenciar el santo nombre del Padre. Venga a nosotros tu reino, que es el deseo de todo buen cristiano, que se manifieste en la tierra el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace hágase su voluntad como en el cielo, así se haga en la tierra. O sea, que el cielo venga a habitar en la tierra. Que la voluntad tuya, Padre, se haga en los cielos. El deseo de Jesús y lo que nos enseña es que oremos siempre para que la manifestación del cielo se refleje en la tierra. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace también en los cielos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto habla de provisión. Jesús está enseñándonos que Dios cada día nos dará nuestra parnasá, nuestra parashá, nuestra porción. Esto habla, como dije, de manutención. Habla de que Dios nos va a cuidar, que te va a proveer lo necesario para cada día, como le enseñó en Mateo capítulo 6, que dice, por nada estéis ansiosos. No afanéis por vuestra vida, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, que son las necesidades básicas de todo ser humano. Porque en el reino de Dios todas esas necesidades van a ser cubiertas por nuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esto habla de provisión. Y escuche que sigue diciendo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esto es muy importante. Aquí hay 2 cosas importantes. Lo primero que yo quiero que tú notes, amado amigo y hermano, es que Jesús dice, primero dando el pan y luego hablamos de las ofensas. A veces hay padres que castigan a sus hijos, señores, y los hay. Inclusive no le dan de comer hasta que arreglan sus asuntos. No. Jesús dice, primero el pan, luego las ofensas. Luego hablamos del problema. Primero el pan, luego hablamos del problema. Danos hoy nuestro pan de cada día y luego hablemos de las ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es importante porque el amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios tiene condición. A que usted no había notado eso. El amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios es condicional. Si tú no perdonas a quien te ha ofendido, no vayas al altar a llorar, que Dios no te va a perdonar. A Dios no lo conmueven tus lágrimas en ciertas medidas. O sea, si tú estás impuesto a maltratar las personas, a ofender las personas, a hablar mal de las personas, a dañar el testimonio de las personas, a lastimar personas, luego no vaya al altar diciendo a Dios que te perdone por tus ofensas. No, primero arregla tus asuntos y luego ven donde Dios, porque si tú no perdonas a quienes te ofenden, tampoco el Padre te va a perdonar. Eso lo dijo Jesús, eso no lo dijo un apóstol ni el pensamiento de hombre. Eso dice Jesús. Si tú no perdonas a tu hermano que te ofendió, tampoco el Padre te va a perdonar, porque aquí no hay privilegio. Aquí no hay privilegio.
De hecho, si tú entiendes que tienes un problema con un hermano y vas a ofrendar, dice, deja la ofrenda, no te la lleves. Dice, ponla a un lado, arréglate con tu hermano y luego ofrenda. Porque hermano, ¿qué le importa a Dios el dinero? A Dios lo que le interesa es que sus hijos vivan en comunión, que sus hijos vivan en intimidad. Y dice, y no nos metas en tentación. Eso es un error garrafal de la Reina Valera. Eso está ahí, pero es un error garrafal. Porque estudiando los manuscritos y las copias de los originales no dice, y no nos metas en tentación. Porque ahí Jesús está diciendo que Dios mete a uno en tentación. Y no es así. Porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni él mismo es tentado por los hombres. Ahí la palabra correcta, según yo investigué, lo que dice es, y no nos dejes caer en tentación. Eso sí es correcto. No nos dejes caer en tentación, danos la fuerza necesaria para no caer, para no pecar, para ser valiente, para cumplir tus mandamientos, como Dios le dijo a Josué en Josué 1, 7 y 9. Solamente te voy a pedir que te esfuerces y seas valiente para poner por obra mis mandamientos. No te apartes de ellos ni a izquierda ni a derecha, y todo lo que tú emprendas va a prosperar. Eso aquí habla de eso mismo. No nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La llave para abrir los depósitos celestiales del cielo es la oración, mis hermanos. Pero hay que saber orar. Hay que saber orar. Santiago habla que muchos piden y no reciben porque piden mal para vuestro propio deleite. Mire, hermano, estudiando los salmos, yo he podido observar que los salmos empiezan siempre con una alabanza, un engrandecimiento del nombre de Dios, de las obras de Dios. Uno tiene que entrar en comunión con el Padre. A veces tú te puedes arrodillar ahí y no decir ni una palabra y Dios te entiende, porque Dios lee tu corazón, Dios lee las intenciones de tu corazón. Dios sabe cuando tú te arrodillas y tienes un peso tan grande que no te salen palabras, simplemente te salen susurros, lágrimas. Eso es lo que Pablo habla cuando dices que el Espíritu Santo con gemidos indecibles se comunica con el Espíritu del Padre. A veces uno está tan cargado por situaciones que no puede controlar, que simplemente uno se cae, se derrumba delante de Dios. Por eso yo no creo en los métodos. Yo no creo en los métodos de la oración. Yo no creo en los métodos de la oración. Yo creo que uno tiene que ser espontáneo, que uno tiene que porque dime tú, una persona que tiene una necesidad urgente no va a cumplir métodos. El Padre Nuestro nos da principios para poder acercarnos a Dios de una manera afable. Pero va a depender también de la situación del que está orando. Porque hay gente desesperada que lo que quieren es que Dios la escuche. No están en método. Pero si tú estás con un espíritu afable, con un espíritu tranquilo, tú puedes entrar a tu habitación, empezar a cantarle alabanza, empezar a cantarle salmos, a hablar con Él. Mira, personalmente yo hablo con Dios como hablaría con mi padre terrenal o como hablo con mi padre terrenal. Yo me río con Dios, yo cuento chistes con Dios, yo camino con Él, yo le hablo de mis planes, mis proyectos, mis debilidades, todos mis asuntos. Dios y yo he tratado que mi Padre Celestial sea mi amigo. Y quizá para algunos esto es un poco, no, es que Dios es santo. Claro, santo no, 3 veces santo, es trascendente. Es trascendente, mi hermano, es insondable. Dios no se puede explicar con palabras. O sea, los hebreos, para poder entender a Dios de una forma que el ser humano pudiera entender, le llaman Ein Sof, o sea, el sin límite. Dios no se le puede poner límite. Pero yo he aprendido a través de los años en este camino que Dios es mi Padre, pero también es mi amigo, que le puedo orar en cualquier lugar, que le puedo hablar en cualquier lugar, le puedo hablar de cualquier asunto. Porque al fin y al cabo Dios lo que quiere es tener comunión con el ser humano. Al fin y al cabo Dios lo que quiere es tener una comunión con nosotros. Y Jesús vino a romper ese esquema religioso de acercarnos a Dios a través de métodos religiosos, y las cosas no son así, mis hermanos. Dios quiere tener una comunión contigo. Dios quiere que tú te acerques a Él. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Quería dejarle esta breve reflexión. Dios les bendiga y les guarde. Shalom.